Clics de Marketing Online, episodio 241. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 241, del lunes 2 de septiembre de 2019, programa en el que vamos a ver algunas pautas que debes seguir a la hora de auditar tu sitio web e identificar problemas de SEO. Así que, comenzamos. Auditar una web ya creada es una de las tareas más importantes a las que se enfrentan los SEOs. El SEO sigue siendo un campo relativamente nuevo y muchas de las limitaciones de los rastreadores de los motores de búsqueda no son fáciles de descubrir o de detectar todavía. Además, todavía hay muchos desarrolladores web que desafortunadamente todavía no están bien formados en cuanto a SEO, o peor, algunos que se niegan a aprender directamente, o peor aún incluso, que han aprendido cosas equivocadas sobre SEO. Bien, en el episodio de hoy vamos a ver qué elementos deberías tener en cuenta o qué secciones deberías tener en cuenta a la hora de hacer una auditoría SEO para tu web, la de tu proyecto, o si tienes clientes, para las webs de tus clientes. Tu sitio web debe ser una base firme para que el resto de todos los esfuerzos de SEO que hagas, pues lógicamente lleguen a buen puerto. De poco sirve que te estés estrujando la cabeza buscando palabras clave si luego tienes errores de implementación dentro de tu web. Entonces, una auditoría web de SEO es a menudo el primer paso para ejecutar una estrategia de posicionamiento orgánico. Tanto la versión de desktop como la versión de mobile deben ser auditadas para comprobar la efectividad de tu estrategia de SEO. Estas que vamos a ver ahora son algunas de las secciones que debes buscar al realizar una auditoría SEO de tu sitio web. Empezamos por el tiempo de carga de la página. ¿El tiempo de carga de tu página web es excesivo? Porque un tiempo de carga demasiado largo puede ralentizar tanto el rastreo como la indexación de tu sitio en Google. Y además puede ir eliminando poco a poco tu sitio de la lista de resultados de búsqueda de Google. Otro factor sería la optimización mobile, ¿vale? Tu sitio web debe tener una versión rápida y además optimizada para todos los dispositivos móviles. Esto ya es algo vital, sin lo que tu web no puede llegar a buen puerto en cuanto a SEO. Otro factor es la usabilidad. Aunque esto puede que no sea un problema de SEO directamente, es un punto por el que puedes comenzar también, porque la usabilidad afecta a muchos otros factores, como por ejemplo la tasa de conversión de tu sitio web, así que conviene tenerla siempre en cuenta. Otro factor es comprobar el estado de tu web en el motor de búsqueda, o en los motores de búsqueda. Algunos controles rápidos que puedes realizar son, por ejemplo, hacer una búsqueda en Google de tu sitio web con el parámetro site2.tudominio.com. ¿Para qué? Para comprobar cuántas de tus URLs han sido indexadas, en este caso por Google. Compara el dato con la cantidad de URLs únicas que tiene tu sitio web. Y así, comprobando estos números, vas a ver el estado de indexación de tu sitio web en Google. También puedes verificar este estado de indexación dentro de Google Search Console. Otra comprobación es verificar la caché de Google, para comprobar que las versiones que tiene Google en su caché de tus páginas, de tus URLs, pues tienen el mismo aspecto que tus versiones publicadas, es decir, que lo que tienes publicado, que no sean versiones distintas, o sea, que Google no esté mostrando cosas distintas de lo que tú tengas publicado. También asegúrate de que tu cuenta de Google Search Console ha sido verificada para tu dominio. Y por último, prueba una búsqueda con términos de tu marca, para asegurarte de que estás posicionando con ellos, porque si no, es posible que incluso puedas estar sufriendo una penalización. Así que asegúrate de verificar tu cuenta asociada en Google Search Console para ver si hay alguna penalización o cualquier otra información que pueda serte útil en esta auditoría. Otro factor es comprobar el estado de las palabras clave. ¿Estás orientando a las palabras clave correctas? ¿La arquitectura de tu sitio fluye, lógicamente, de la forma en que los usuarios buscan las palabras clave relacionadas? ¿Apuntas más de una URL a una misma palabra clave? Otra comprobación es verificar el contenido duplicado. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que las versiones, tanto sin W de tus páginas, es decir, HTTP, redirigen a las versiones con W, es decir, http://w lo que sea, o viceversa. Si tú vas a usar el dominio sin W, pues que las versiones con W redirigen a las versiones sin W, que es lo que normalmente se denomina una redirección canónica. Y del mismo modo, comprueba que no tienes páginas en HTTPS que sean duplicados de tus páginas en HTTP. Aquí lo normal es que todas tus páginas en HTTP redirijan
a tus páginas en HTTPS, porque deberías tener un certificado SSL ya instalado en tu web, sea el de SendGrid o sea de otro proveedor de pago, pero siempre tienes que tener un certificado de seguridad. La forma más fácil de comprobar este contenido duplicado es coger una sección de texto de cada una de las páginas que sean principales dentro de tu sitio y buscarlas en Google. Y asegúrate de que metes esa cadena de texto entre comillas dobles para que Google así haga una búsqueda exacta. Si ves más de un enlace en los resultados, mira en esas distintas URLs para determinar por qué se está duplicando dicho contenido. Si tu web, lógicamente, es muy grande, asegúrate de revisar las páginas más importantes y crea un proceso para ir comprobando el contenido nuevo que vayas generando antes de que se publique dentro de tu web. Otra tarea que puedes hacer dentro del contenido duplicado es asegurarte de que cada pieza de contenido sea accesible en una sola URL. El problema con esto es que se puede acceder al mismo contenido de múltiples maneras y en múltiples URLs, lo que obliga a los motores de búsqueda y a los usuarios a elegir cuál es la versión canónica o importante a que enlaza y a que ignorar. Otra comprobación dentro de la auditoría SEO sería la comprobación de URLs. Asegura de tener siempre las URLs limpias, cortas y que sean descriptivas. Descriptivas significa que tengan riqueza en palabras clave, pero que no esté tupido de palabras clave. No debes tener URLs con parámetros, ya lo hemos hablado en algún otro episodio. Y si no te queda más remedio, ten el mínimo número posible de parámetros y haz que sean siempre lo más simples y fáciles de entender tanto para los usuarios como para las arañas de los motores de búsqueda. Otra acción es revisar las etiquetas title. Asegúrate de que las etiquetas title de cada página de tu web sea única y descriptivas. Si quieres incluir la marca o el nombre de tu proyecto en el título de cada página, colócalo siempre al final de la etiqueta title, no al principio, ya que colocar la palabra clave al comienzo del título de una página, que es lo que se conoce como prominencia, contribuye al posicionamiento. Y también asegúrate de que la etiqueta title de cada página tiene menos de 70 caracteres o unos 512 píxeles de ancho. Otra acción a realizar sería la revisión del contenido. ¿Las páginas principales de tu web tienen suficiente contenido para atraer y satisfacer a los visitantes de tu web? ¿Todas estas páginas utilizan las etiquetas de encabezado? Puedes comprobar que el número de páginas con poco contenido en la web no sea demasiado alto en comparación con el número total de páginas de todo el sitio web. Otra revisión a realizar sería las etiquetas meta. Comprueba si hay una etiqueta de MetaRobots en las páginas de tu web. Con un noindex o un nofollow no intencionado podrías afectar negativamente tus esfuerzos de SEO. Por lo tanto, conviene saber si hay alguno que se haya colado, algún noindex o algún nofollow en alguna página que tú no quieras ese comportamiento. También asegúrate de que cada página tiene una metadescripción única, ya que los motores de búsqueda las usan para mostrarlas en los snippets de las páginas de resultados. Entonces, esto sí que no afecta tanto al posicionamiento, pero sí que afecta a la tasa de clics que puede hacer el usuario cuando aparece tu resultado en la página de resultados de Google. Otra comprobación sería los sitemaps y el archivo robots.txt. Para ello puedes utilizar Google Search Console para verificar que Google lee tu archivo de robots.txt y del mismo modo comprobar que el archivo del sitemap de tu web está identificado por Google Search Console y que lee correctamente las URLs de tu sitio, o al menos lee las que a ti te interesa que lea Google. Otra comprobación serían los redireccionamientos de URLs. Verifica todas las redirecciones para asegurarte de que son correctas, y eso también incluye verificar que las redirecciones canónicas estén implementadas correctamente. No todos los tipos de redirecciones se crean de la misma forma y algunos pueden crear problemas en cuanto a SEO. Así que asegúrate de que investigas y comprendes el uso que has hecho de esas redirecciones antes de implementarlas y minimízalas en la medida de lo posible, porque cuantas menos redirecciones tengas, pues mucho mejor le va a parecer a Google el comportamiento de tu web. También comprueba los enlaces internos, es decir, busca esas páginas que tengan un número de enlaces excesivos entre las distintas páginas. Evita los subdominios innecesarios, porque es posible que los motores de búsqueda como Google no apliquen la totalidad de la confianza de tu dominio o el peso de la autoridad de tu dominio a tus subdominios. Y esto se debe en parte al hecho de que un subdominio puede estar bajo el control de otra persona que no eres tú o de otra persona diferente y por lo tanto a los ojos de un motor de búsqueda pues siempre los subdominios se examinan por separado. Así que en la gran mayoría de los casos el contenido que puedes colocar en un subdominio normalmente lo puedes colocar en una carpeta. Entonces si lo puedes colocar en una carpeta, mejor en una carpeta que en un subdominio, para aprovechar un poco esa confianza y ese peso de autoridad que tiene tu dominio. También atento a la geolocalización. Si tu dominio está dirigido a un país específico, asegúrate de que sigues las pautas para la orientación geográfica correcta en Google Search Console. Y también, si corresponde o tienes un negocio local, debes reclamar y garantizar que la ficha de Google My Business que hay sea válida, tenga los datos correctos y que tenga coherencia con los datos que hay en tu web.
También revisa los enlaces externos. Verifica esos enlaces entrantes a tu web realizando un análisis de backlinks. Puedes usar herramientas como OpenSite Explorer, MySEO, Ahrefs. Bueno, hay muchas herramientas de este tipo, pero la idea es que recopiles los datos sobre dichos enlaces y sobre todo que busques patrones incorrectos en los textos de anclas de esos enlaces, ¿vale? Para ver si hay alguno que se pueda cambiar. También haz una revisión de los atributos alt de las imágenes. Todas las imágenes de tu sitio web tienen los nombres de archivo correctamente puestos y el texto alt también puestos y con las palabras clave que a ti te interese. Pues los motores de búsqueda no pueden saber fácilmente qué hay dentro de una imagen y la mejor manera de proporcionarles algunas pistas es con el atributo alt y con el nombre del archivo de la propia imagen. O sea, es decir, no dejes el nombre del archivo por defecto, sino que intenta poner la palabra clave que haga referencia a lo que hay en esa imagen o al contenido en el que va la imagen. Además, también pueden reforzar el contexto general de la página en sí misma. Cuando el nombre del archivo coincide con el texto alt y con la palabra clave a la que está apuntando todo el contenido de la página, pues hace que todo tenga redundancia. Y por último, pero no menos importante, sería verificar la calidad del código de tu sitio web. Aunque la validación de W3C no es algo que requiera los motores de búsqueda para que tu sitio sea correcto, sí que es una buena idea repasar o verificar de vez en cuando el código de tu web. De hecho, si entras en la página de W3C, tienes el validador de URLs que te va a decir si el código de tu web pues, está correctamente codificado, implementado o si hay algún error de sintaxis que se deba corregir para que esté dentro de lo que serían buenas prácticas. De todos modos, si tienes cualquier duda, pues ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito en Spotify o por tu me gusta y comentario en iVoox. Y si los dejas, me ayudarás a subir en los rankings y harán que este podcast cada vez lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar a tu lado. Sin más, nos escuchamos mañana martes con un nuevo Click de Marketing Online. Hasta entonces, feliz lunes.